Atención, jubilados y pensionados. Si recibís un haber previsional, esto te interesa. Hoy hay noticias destacadas confirmadas por expertos en derecho previsional. Quédate hasta el final porque esto podría cambiar tu situación económica. Se define el futuro de los jubilados. ¿Habrá un nuevo aumento para los jubilados? Se debate en el Congreso. Y no es todo. El especialista en derecho previsional, Norberto Marcarián, dio a conocer importantes novedades. Beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilados y pensionados. Prepárense para importantes anuncios. ¿Querés saber exactamente cuándo llegan estos beneficios y cómo te afectan? Mira el video hasta el final. Pero como siempre, antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para estar al día con las últimas novedades de ANSES y el sistema previsional. Es gratis y te mantiene informado, y si querés apoyar esta causa, deja un me gusta y comenta con la palabra aumentos. Así, respaldás la lucha por el aumento justo y necesario que merecen miles de jubilados. Norberto Marcarián, abogado previsional, ahora vamos a hablar con él sobre los jubilados. ¿Cómo estás, Norberto? Bienvenido, gracias por estos minutos. Hola, muchas gracias. Gracias por sumarte. Bueno, vamos a hablar Norberto, de la situación de los jubilados que cada vez se alcanza menos, ¿no? Justamente lo que perciben del salario, pero también hay un porcentaje muy importante destinado a pagar las tarifas, ¿no? Como la luz, el gas. Sí. Contanos un poco cuál es la situación. Bueno, hay un estudio que hizo una ONG, que es la Defensa de Usuarios y Consumidores, que dijo que las tarifas para los jubilados se triplicaron. Entonces tomaron tarifas de consumos de 150 kilowatts, 350 kilowatts, 500 kilowatts por hora, ¿no? Para jubilados del nivel 2. Y descubrieron que, bueno, si en noviembre de 2023 el porcentaje de incidencia sobre las jubilaciones y en las tarifas era de un 4,72%. Claro. Y que se triplicó en noviembre, ahora para julio 25 era 14,21%. Y entonces a un jubilado que cobra la mínima entre 314.305 pesos, la tarifa de luz le significaba, con el descuento y todo que le viene, 44.672 pesos. Claro. Algo que no le permite que le quede mucho resto a los jubilados para pasar el resto del mes, porque le quedarían 269.643 pesos para afrontar todos los gastos que tienen los jubilados por meses. Por lo cual quedó probado que la tarifa de luz se triplicó desde el año 2023 al 2025. Y bueno, así están las cosas. Y sin embargo, bueno, los jubilados siguen con un sistema que no está acordado por ninguna ley, sino por un decreto, y que se rige por la inflación. Imagínense que ahora en septiembre la inflación va a ser la medida del mes de julio, que es 1,9% apenas, y la jubilación mínima va a ser de 320.220 pesos. Y el nivel bono, que tampoco... Claro, este informe justamente saca, ¿no? El bono para hacer ese cálculo de cuánto cuesta la tarifa. Lo saca. Pero igual de todas formas, aunque incluya el bono, tampoco es suficiente, ¿no? No, el bono no forma parte de la jubilación, no forma parte del sueldo, es una cosa que es antojadiza, caprichosa, se mantiene hace 2 años. Si se hubiera judicializado, seguro que la Corte Suprema había dicho que sí forma parte de la jubilación de los argentinos que pertenecen a la categoría mínima. Claro. Pero todavía no hay ningún fallo, ni se experimentó, al parecer, sobre tratar de considerar el bono como parte del sueldo. Así que es un agregado, por ahora le están pagando. Caputo dijo que lo iba a mantener en su momento, lo dijo, no lo reitero siempre, pero bueno. Prácticamente es un mínimo, no es nada. Bueno, mañana también, Norberto, es un día clave, ¿no? Justamente en el Senado, que van a ratificar o no los vetos que realizó el Ejecutivo. ¿Qué crees que también va a pasar? Una jornada también con mucha expectativa para los jubilados. Bueno, ustedes vieron qué está pasando, ¿no? Que el gobierno, para tratar de salvar el poder de veto, está tratando de congraciarse con los gobernadores
para que los gobernadores a su vez presionen a sus senadores para que le mantengan el veto. Entonces le está concediendo aportes del Tesoro Nacional, que son cifras que el gobierno los gobiernos siempre han manejado para sostener los gastos de las provincias, pues las provincias realmente no tienen recursos propios en su gran mayoría, y con eso está tratando de blindar de dos formas. Una, que no se reúna la Comisión de Hacienda, que la maneja el señor Esper, y la otra, bueno, que no tengan quórum, y si no, bueno, que le voten en contra de poder aumentarle las jubilaciones y conceder los beneficios que se habían logrado, aumentar el bono a 110.000 pesos, conceder ese 7,2% que viene de arrastre, y que tampoco que si se daban los jubilados no se le iban a dar retroactivo al momento en que ascendió el presidente Milei. Así que estamos en una situación. Mañana vamos a ver lo que pasa. De todos modos, hay que confiar también en la justicia, porque ya salió un caso en el cual, por discapacidad de un juez, revocó la acción del veto del presidente. O sea que ya sabemos que la última frontera de la democracia está en la justicia. Así es. Así que por lo menos un chico, uno o dos hijos de un señor, se salvaron y van a mantener los beneficios por discapacidad. Pero lo van a mantener en razón de la justicia, ¿verdad? Sí. Tema de medicamentos, también se dio a conocer que un grupo de jubilados presentó un amparo justamente contra el recorte para tener justamente restablecer la cobertura plena, ¿no?, que antes tenían. ¿Qué crees que también va a pasar con ese tema muy importante y también muy costosa, ¿no?, para el bolsillo del jubilado, más todo lo que tiene? La única defensa que tienen los jubilados para estas cosas, para estas situaciones que son injustas, es justamente interponer amparos ante la justicia, porque los jueces revisan primero esos amparos, sí, a ver los fundamentos y las razones de necesidad. Y generalmente lo conceden, les entregan los remedios gratis, ordenan que se entreguen los remedios gratis, como pasó también con las obras sociales en su momento. Acuérdense que en los tribunales de San Martín fueron pioneros en tratar de reducir el monto del cobro de las obras sociales a las personas que estaban en situaciones muy desventajosas, que no podían pagar esos costos que subían todos los meses. Así que, bueno, a los jubilados yo sí les recomiendo que sigan haciendo amparos hasta que esto se pueda normalizar. Claro. Vamos a ver qué pasa mañana. Una de las cosas que creo que no van a poder sostener es la moratoria. Pero todas las demás otras cosas están dentro del espíritu de los legisladores que quieren ayudar a los más necesitados. Así que espero que el veto se caiga en ese aspecto. Y no sé por qué hay que ser tan dogmáticos con respecto a la economía y avasallar a los más humildes, que son los jubilados. En este aspecto me parece que hay que ser más humanos. En ese sentido aplaudo a los jueces, porque son los únicos que sostienen esos derechos. Y no lo hacen por capricho ni por política. Bien, bueno, mañana vamos a seguir de cerca todo lo que está ocurriendo con respecto a los jubilados y por supuesto nos mantenemos en contacto para seguir analizando las novedades. Muy interesante, muy interesante. Así es. Gracias. Gracias a vos. Y a todo el equipo. Un abrazo. Norberto Marcarián, abogado previsional, pasaba por la pantalla de Canal E. Mega miércoles. Diputados rechazaron el veto de la discapacidad. ¿Qué pasará con los jubilados? Esto te está haciendo ahora. El debate se abrió y vamos al recinto, vamos. Vivo en directo. Estamos de acuerdo en el 7.2% de incremento al ingreso permanente. ¿Giancarlo es Osvaldo? Sí, ¿Por qué? Osvaldo Giancarlo. Porque Movimiento justamente Popular tiene que ver Neuquino. con aquello que mencionaba antes. Ese 8.5% que quedó pendiente de la inflación de enero del año 2024. Entonces, cuando hablamos de este paliativo, ¿por qué es eso? Un paliativo no resuelve el fondo de la cuestión, no resuelve la jubilación mínima que está en el orden hoy más o menos de 320.000 pesos,
y que en todo caso atado al bono llega a 390.000 pesos. Claramente, ese ingreso de los jubilados en la Argentina está muy por debajo de la canasta básica. Entonces digo, hoy nosotros venimos a ratificar cuál es la línea que tiene la provincia de Neuquén respecto de los jubilados. Pero insisto, lo hacemos también preocupados por esto que decía antes. Y me preocupa también, presidente, la integración de esta Cámara después del 10 de diciembre. Ojalá hayan partidos con más espíritu provincialista en esta Cámara, porque nosotros no estamos de acuerdo en absoluto en que se entregue la Caja Provincial de Neuquén al sistema previsional argentino, porque han demostrado claramente administrarlo mal. Y lo van a seguir haciendo, no tengo ninguna duda. Nuestra caja previsional está saneada, una decisión que ha tomado el gobernador de nuestra provincia, Rolando Figueroa, no solamente con nuestra caja previsional, sino también con nuestra obra social del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que también está equilibrado y que de alguna manera lo vemos como un ejemplo a nivel nacional. Y algunos pueden decir, bueno, pero esto tiene que ver con que Neuquén tiene recursos. Sí, claro, tiene recursos, pero cuando administras bien los recursos, por ejemplo, si te recortan el incentivo docente, con recursos de los neuquinos podés reemplazar justamente lo que el gobierno nacional te quitó. Entre otras cosas, ¿no, presidente? Hablemos de obras públicas, hablemos de obras que tienen que ver con aquello que financiaba anteriormente la nación y que hoy no lo está haciendo. Como por ejemplo el caso de las rutas, o como por ejemplo la infraestructura escolar, que dicho sea de paso, hoy el gobierno provincial con recursos de todos los neuquinos está llevando adelante la construcción de 8 escuelas técnicas y, presidente, no hemos recibido un solo peso del Instituto Nacional de Educación Técnica, el famoso INET, aun cuando esos recursos están siendo ingresados a las arcas de INET y no están siendo girados a las provincias para la construcción de escuelas técnicas. Con lo cual, presidente, insisto en esto, nos preocupa aquel dictamen de minoría, nos preocupa que no haya empatía en esto de poder generar un paliativo. Insisto, no es una responsabilidad de esta gestión de gobierno. El sistema previsional argentino está quebrado ya hace muchos años, pero tampoco, presidente, en el nombre del equilibrio fiscal, y está hablando un diputado de un bloque que ha dado herramientas a la actual gestión de gobierno para sostener el equilibrio fiscal o para llegar al equilibrio fiscal. Pero creo que la motosierra tiene que tener algunos límites también. Y eso tiene que ver con urgencias que estamos viviendo en la Argentina, como pasó por ejemplo con emergencia en discapacidad, y que en el nombre del control de las auditorías no podemos estar privando a los argentinos de servicios básicos que se necesitan diariamente cubrir. Así es que en función de esta fundamentación, presidente, decir que nosotros como bloque del Movimiento Popular Neuquino, como provincia de Neuquén, vamos a acompañar la existencia de la ley que tiene que ver con la mejora de nuestros jubilados, el respaldo a pasar los 70.000 pesos del bono a 110.000 y también el respaldo del 7.2% de incremento a los ingresos permanentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En uso de la palabra, diputado Cristian Castillo. Presidente, vamos a acompañar el rechazo a este veto infame, no porque nos guste esta ley. Esta ley es absolutamente insuficiente. Muy bien. Absolutamente insuficiente. Se gusta, pero apoyás, obvio. Teníamos un dictamen propio donde planteábamos algo elemental, que la jubilación mínima cubra la canasta básica del adulto mayor. Bueno, no fue aceptado por los bloques que sostuvieron la ley. Tampoco fue aceptado que el bono se actualice a lo que hubiese dado si siempre la actualización seguía el resto de la mínima. Tendrían que ser 160 y pico mil pesos. No, solo lo aumentamos de 70 a 110. ¿Por qué? Vaya uno a saber por qué. Y al resto de los jubilados nada más que el 7,2. Cualquiera que piense cuánto es el 7,2 es muy poco. Ahora, el gobierno ni siquiera quiere eso. Ni siquiera eso. Que insisto, es poquitísimo. Esto que estamos haciendo hoy era digno de un real aumento a los jubilados y jubiladas. ¿Por qué?
porque lo vienen atacando uno y otro gobierno sucesivamente. Nuestro bloque del Frente de Izquierda siempre se opuso al ataque a los jubilados. Nos opusimos al veto del 82% en su momento. Nos opusimos obviamente a Macri. Un golpe brutal, creyó que ganó las elecciones de medio término en el 2017, vamos por los jubilados. Votó una fórmula que daba para abajo cuando iba a dar para arriba. La gente lo enfrentó en las calles, fuimos parte de esas movilizaciones y empezó su debacle. Y cuando la fórmula de Macri, que le hizo perder a los jubilados, iba a dar para arriba los aumentos, vino Alberto y ¿qué hizo? Congeló la fórmula. Copió a Macri, licuó las jubilaciones por fuera de las mínimas que acompañaban la inflación con el bono. Y cuando se debatió en este recinto la nueva fórmula de Alberto Fernández, recuerdo a diputados, hoy en la oposición, que mostraban un cuadrito de que esa fórmula iban a llevar las jubilaciones para arriba. Mi compañero Nicolás del Caño les dijo, escúchenme, pongamos una cláusula gatillo de la inflación, que si da menos, las jubilaciones no pierden, algo elemental. En aquel entonces el Frente de Todos no quiso votar eso elemental. Y las jubilaciones que no son la mínima perdieron arriba del 50%. Hoy hay fallos ya de la justicia que llaman a equiparar esa diferencia brutal. Y todavía no escuché la autocrítica de esos diputados y diputadas por no haber votado la cláusula que propusimos del Frente de Izquierda que nadie pueda perder. Y Milei, que hace ahora de nuevo lo mismo, agarrándosela sobre todo con la mínima. Congeló el bono en 70.000 pesos, recortó los medicamentos gratuitos del PAMI al 100%, los recortó. Para los que no tienen toda una serie de requisitos, es muy difícil conseguirlo, otros solo 4. Bueno, un desastre lo que ha hecho Milei. Y cambió la fórmula cuando también iba a dar de nuevo para arriba. Si esa fórmula tan negativa de Alberto Fernández hoy hubiese estado, estaríamos en 400 y pico mil la mínima, más de lo que se está votando acá. Por eso, urge, si le queremos dar un aumentito todavía un poco mayor a los jubilados, todavía muy lejos de lo que necesitan, anular el decreto 70-2023, que ya fue anulado en el Senado, y que esta Cámara todavía se niega a tratar, una vergüenza, un decreto infausto, que hay que anular cuanto antes, y todavía tendrían un aumento mayor que el que hoy van a recibir con esta votación. Y si estamos discutiendo esto contra un gobierno antijubilados, contra el gobierno que aplicó la licuadora contra las jubilaciones y que va a volver a tener fallos en contra por lo que hizo, planteando por DNU un cambio de fórmula que apoyan varios bloques y que es una vergüenza, porque no te permite recomponer nunca lo que vas a tener, a lo sumo acompañar la inflación con un poco de retardo. Vamos a estar acá discutiendo hoy, y seguro nuevamente, porque no nos podemos resignar a que esto es lo que va a cobrar un jubilado, una jubilada toda su vida. Porque hubo jubiladas y jubilados que salieron a la calle, que miércoles a miércoles se bancaron los palos, se bancaron los gases, que lograron el apoyo de toda la población, que se transformaron en uno de los grandes símbolos de resistencia a este gobierno, como lo es el Garrahan, como es el colectivo en discapacidad, como fueron las universidades, como lo que luchan contra los despidos, como el Giorgalos y Seco, los grandes símbolos de la resistencia. Hoy uno hubiese esperado que, si tuviesen algún poco de dignidad, la cúpula de la CGT hubiese convocado un paro y movilización en defensa de las jubiladas y jubilados. No lo hicieron. Pero jubilados y jubiladas estuvieron de vuelta en la calle, como todos los miércoles. La lucha de los jubilados es la lucha que le costó un ojo a Jonathan Navarro, que le costó que le tiren una granada de gas en la cabeza a Pablo Grillo, que sigue tratando de recuperarse con una fuerza bárbara, y le mandamos un fuerte abrazo. Esa es la pelea que ha obligado a esta Cámara a tener que tratar esto y a plantear ahora la posibilidad del rechazo al veto. Y señor presidente, déjeme decirle 2 cosas más, porque quiero atacar 2 grandes mentiras que se dicen acá. La crisis del régimen jubilatorio no es porque los trabajadores tienen muchos derechos y entonces por eso hay informalidad.
cuando la clase trabajadora tenía más derechos y antes de los 90 había menos precarización y menos informalidad, había mucho más financiamiento de las cajas jubilatorias. Las leyes de precarización laboral que votan acá, como votaron en la ley bases, son las responsables de que siga creciendo el desfinanciamiento de la caja. Porque si uno aporta monotributo en vez de la relación de dependencia, cae el aporte. Y fíjese la perversidad. Votan las leyes para que caigan los aportes, le rebajaron los aportes patronales con Caballo y después acusan a los trabajadores de tener derechos laborales como causante del problema. Vaya terminando, diputado. Y la otra gran mentira que dicen es que acá los que sus patrones no le hicieron aporte o las trabajadoras domésticas no remuneradas no aportan al sistema. ¿Cómo que no si pagan el IVA? Si el sistema no es solo contributivo en Argentina. El sistema en Argentina es mixto. Contribuciones a la seguridad social de quienes aportamos por nuestro trabajo como asalariados y a la vez el aporte que se hace vía la parte del IVA que va al acceso y otros impuestos. Entonces no mientan. Cada laburante de este país aporta al sistema previsional y tiene derecho. Presidente, por favor. El rechazo de este veto es un acto estricto de justicia. Esperamos poder hacerlo y que el gobierno deje de mentir con el déficit fiscal. Le paga al FMI, le paga a la Rural, banca la CIDE y nunca tiene para jubilados y jubilados. Vaya nuestro homenaje a los jubilados y jubiladas de todos los miércoles. Fuerza a seguirla peleando. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo. En uso de la palabra, el diputado Vilca, de la provincia de Jujuy. Sí, señor presidente, para comenzar quería saludar al movimiento de jubilados que está afuera en el Congreso, el cual todos los miércoles marcha alrededor de este palacio, a pesar del fuerte operativo policial, las vallas, han demostrado que han sido un símbolo de la resistencia contra el plan de ajuste de Milei. Todos los miércoles, con mi compañero Cristian Castillo, con Nicolás del Caño, Miriam Bregman, estamos acompañando ese justo reclamo. Como bien dijo mi compañero, la ausencia de las grandes centrales sindicales es clave, como si los trabajadores a los cuales ellos representan nunca se jubilarían. Mire, señor presidente, muchos de esos jubilados hoy son el símbolo de la resistencia, porque también para muchos trabajadores que son desamparados por sus sindicatos, vienen acá a apoyar este reclamo, como los trabajadores de Giordano, de Seco y otros tantos trabajadores que muestran que en esa plaza se construye la unidad y la resistencia contra este gobierno. Pero estamos discutiendo este veto al aumento de los jubilados. Mire, ahora en septiembre recién la jubilación va a llegar a 380.000 pesos con el bono congelado. O sea, es un 1,5% de aumento que le va a dar este gobierno. Muy lejos de lo que es la canasta básica. No están llegando con el número hasta ahora los diputados. Sería 1.200.000. Guarda con lo que está pasando. Mire, señor presidente, nosotros entendemos que este proyecto no es una solución de fondo. Sí, es algo paliativo, pero insistimos del Frente de Izquierda que hay que seguir peleando. No podemos dejar que nuestros adultos mayores no solamente le ajusten con sus jubilaciones, sino también con los remedios. Varias veces, en este Congreso, algunos diputados se burlaban porque desde el Frente de Izquierda en algunas sesiones salíamos a apoyar a los jubilados y como los operativos de Patricia Bullrich golpean a cualquiera, así como a Pablo Grillo, a otros periodistas. Señores, no está el número hasta ahora, ¿eh? Cuidado, está hablando Vilca de la izquierda, pero nos informan desde adentro que hasta ahora hay 154 votos positivos.
Con lo cual, me parece que no saldría la ley o el veto, digamos. Básicamente sale el veto tal cual estaba. Claro, se cae todo, es lograr que se caiga el veto. Y el quórum fue logrado con apenas los votos justos, muy poco. Sí. Entonces, cuando de eso, están muy apusados, porque no es lo mismo lo que suelen llegar a dar el quórum para que se empiece a tratar que te apoyen. Bueno, me dicen de adentro que hasta ahora no entra el número, A los sectores más vulnerables, pero también porque sos un símbolo de lucha, como dijimos. Pero en mi caso personal, mire, señor presidente, yo tengo a mi madre, que era empleada doméstica, que seguramente muchos diputados acá tendrán en su casa, limpiándole la casa, lavándole la ropa, cocinándole. Bueno, mi madre se jubiló con la mínima. Lamentablemente falleció. Pero yo creo que si estaría viva, estaría movilizándose allá afuera del Congreso. Y cuando yo veo esa movilización, y cuando veo... bajando los ¿Cómo afirmativos. vamos a estar ahí defendiendo a esos jubilados? Si yo veo en cada de esas personas, en cada de esas señoras, veo a mi madre, veo a mis compañeros de trabajo municipales que se jubilan con la mínima, a mis compañeros de recolección de residuos que se jubilan también como mendigos. ¿Cómo no vamos a acompañar? Es un deber. Y como revolucionario, no podemos ser ajenos de esa enorme lucha. Por eso, señor presidente, no solamente nuestro compromiso con los jubilados que se movilizan acá fuera del Congreso, sino con los miles que se movilizan en todo el país. Tuve la oportunidad de juntarme con los jubilados que se reúnen en la Plaza de Tilcara, de San Pedro y de otras localidades en mi provincia. Con todos ellos soy solidario, con todos ellos me siento identificado, con todos ellos, con muchos trabajadores que se jubilan con la mínima, que son trabajadores precarios, en negro, en las plantaciones de tabaco, en la construcción, en las ferias, en la gastronomía. Miren si no vamos a defender a esos jubilados. Por eso, nuestro compromiso desde el Frente de Izquierda en tirar abajo este nefasto veto de Javier Milei, porque lo que estamos defendiendo es el derecho de una jubilación digna, pero también de un sector que se ha plantado frente a este gobierno y es un símbolo de resistencia contra la justicia. Hay presión de los gobernadores hacia sus diputados. Los están hablando ahora. Está bajando el número. En uso busca la diputada por la provincia de San Juan, Nancy Picón Martínez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la realidad es que, como han dicho algunos otros diputados, Y hasta que realicen los oradores. es un problema que viene desde Están la haciendo obra. 2 y escuchando a algunos empleados de la Cámara que llevan muchos años, nos decían, los jubilados todos los miércoles vienen a reclamar un derecho, ¿no? Hace 8 años. Claro que hay momentos en que han estado solo los jubilados y otros momentos que algunos sectores políticos se han aprovechado de los reclamos de los jubilados para hacer lo propio y generar cuestiones que hemos visto en estos últimos tiempos donde la violencia ha reinado y que ningún jubilado ha estado siendo parte de eso, ¿no? Ahora, todos sabemos lo importante que es el déficit cero, todos queremos que eso pase. Un gran sector, o por lo menos un gran sector de esta Cámara, ha acompañado a La Libertad Avanza en muchos proyectos, desde la ley base en adelante, para poder sacar este país adelante, porque entendemos en el estado en que este gobierno encontró el país, porque no es fácil sacarlo adelante. Todos trabajamos para que la inflación baje, porque también beneficia a todos y porque beneficia no solo a los jubilados, sino a todos los argentinos. Pero también hay una cuestión de prioridades, ¿no? No creo que el déficit termine muy perjudicado. Quizás nos cueste un poquito más, pero no va a terminar muy perjudicado por hoy hacernos cargo de lo que realmente corresponde y que es aprobar esta ley, confirmar esta ley, decirle no al veto, ¿no? Es básicamente darle a los jubilados lo que les corresponde. Ya lo dije la vez anterior y voy a repetirlo hoy. Son las personas que menos tiempo les quedan y que más aportaron a este país para que hoy sea lo que es. Lamentablemente, algunos sectores han destruido esto, pero ellos aportaron, trabajaron.
Y nosotros hoy tenemos que trabajar en eso. La macroeconomía se viene ordenando gracias a políticas correctas, seguramente, pero hay que empezar a trabajar en la microeconomía. Yo digo en el metro cuadrado de cada argentino. Y para eso hay que establecer prioridades. En primer lugar, nosotros tenemos que tener un presupuesto para poder a partir de ese presupuesto comenzar a trabajar de dónde podría salir los fondos para cada una de las cosas, ¿no? Pero por otro lado, ver cuáles son las prioridades. Mire, señor presidente, en la provincia de San Juan tenemos prioridades absolutamente distintas a las que se vienen mostrando a nivel nacional. Por ejemplo, la obra pública. Para nosotros, para nuestro gobernador, la obra pública es muy importante. ¿Por qué? Porque genera empleo, porque mejora la calidad de vida de los sanjuaninos y desde ese lugar trabajamos. Fuimos la primera provincia en poner en pie la obra pública, pero también fuimos la primera provincia en bajar un impuesto. Entonces, desde este lugar, ¿qué podemos decir? Bueno, en realidad no es que no se puede, sí se puede. Lo que hay que hacer es establecer cuál es la prioridad. Evidentemente, la prioridad del gobierno nacional es distinta a la prioridad, por ejemplo, de San Juan. Nosotros convencidos que estamos haciendo las cosas como corresponden, acompañando a este gobierno en lo que podemos, en lo que entendemos que corresponde acompañar, pero también acompañando a cada sanjuanino y a cada argentino, es que hoy vamos a votar a favor de esta ley, para mantener esta ley, porque entendemos que es lo que corresponde, porque hay que empezar a dar las soluciones, porque si bien es cierto que este es un problema heredado y eso nadie lo discute, también los argentinos votaron a este gobierno para que comience a dar soluciones. Nos van a encontrar siempre del lado